Amigos de Cuatro Vientos, de nueva cuenta estamos con ustedes en la segunda transmisión en vivo desde la ciudad de Ensenada, Baja California, México, a través de nuestra plataforma 4E TV. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Si les gustan los programas, por favor, compártanlos, denos like y pues recomiéndenlos con sus amistades, sus grupos, sus familiares, con las personas que ustedes consideren que este tipo de programación les podrían de alguna forma gustar y servir también para la formación de sus propios criterios independientes. Amigos, el día de hoy, de una cuenta, tenemos la oportunidad de saludar a nuestro queridísimo amigo Jesús Sosa Castro. Él, en el programa del cual es titular, en el surco, perdón. No, desde la izquierda, perdón. Pues el día de hoy vamos a tocar temas muy, muy interesantes que tienen que ver con dos temas que de alguna forma están ligados. El supuesto espionaje que está haciendo el ejército mexicano contra periodistas y activistas en nuestro país. Y por otro lado, el robo de información que el grupo de hackers conocido como Guacamaya, pues realizó en contra de la Secretaría de la Defensa Nacional y de los ejércitos de otras naciones latinoamericanas. Bueno, Jesús Sosa Castro es nuestro queridísimo amigo y analista político, comunista, articulista, activista social y asesor en materia electoral y política, obviamente, para el Partido Moreno en la Ciudad de México, en donde él radica. Y queremos agradecerte mucho, Jesús, de dar cuenta que estés con nosotros en este nuevo horario. Amigos y amigas, a partir de este programa, vamos a contar con la colaboración de Jesús, sus comentarios tan importantes, tan interesantes. A partir de las 11 de la mañana, tiempo de Baja California, 1 de la tarde, tiempo del centro, que por cierto, el último día de este mes cambia de horario, excepto en varios municipios fronterizos con Estados Unidos, en donde vamos a mantener las 2 horas de diferencia con el resto del país. Solo me queda una duda, ¿11 de la mañana o las 11:30? A las 11 de la mañana, a las 11. ¿Sí? ¿Qué dices Sí. tú, Jesús? Sí, ¿empezamos? No, o sea, Entonces, sí, sí, no, o sea, son las 11:27. Bueno, lo que pasa es que hemos estado wiri y pues ya estamos listos. Bueno, Adelante. pues amigos, amigas de Cuatro Vientos, en este espacio desde la izquierda, con Jesús Sosa Castro, vamos a hablar de un tema que ha estado prácticamente en todos los medios, en las redes sociales, en los últimos días, por lo menos una semana, desde que se dio a conocer que fue hackeada por un grupo que se autonombra Guacamaya y se define como de izquierda o anarquista. Fue hackeadas las cuentas de redes, de las páginas, pues la información del ejército mexicano. Y nos damos cuenta que no solamente en México, sino en varios países latinoamericanos, este grupo Guacamaya ha hecho lo mismo. Y que tienen una coincidencia los países en los que se realiza este hackeo, que son países que están pasando por procesos de gobiernos democráticos o gobiernos que se salen de la línea del modelo neoliberal y que buscan hacer algún cambio, ¿verdad? Que marque una ruta diferente al neoliberalismo. En el caso de México, este hackeo ha provocado una campaña que se llama hashtag ejército espía, hashtag gobierno espía. Y con esto se trata de igualar al gobierno de López Obrador y al ejército mexicano, pues con el espionaje que se realizó en gobiernos anteriores a través de programas como Pegasus, que tenían intervenidos a miles de ciudadanos, a periodistas, a líderes sociales, y ahora aparece que 3 personajes, entre ellos Ricardo Rafael, un periodista, está siendo espiado, igual que algún líder social. Entonces, de los cuales vamos a mencionar los datos más adelante. Y son 3 personajes que hablan de ello y han presentado una denuncia ya contra el ejército mexicano y quienes resulten responsables de lo que llaman espionaje y que mencionan en los medios, pues que continúa en México lo que hizo Peña Nieto, no hay ningún cambio, eso es lo fundamental que se
destaca por parte de los analistas, los comentaristas, y nosotros queremos conocer desde la izquierda la posición de un hombre, un analista con mucha experiencia en lo que es la actividad represora de gobierno, lo que es el espionaje, lo que significa llevar bajo acusaciones falsas a la gente a la prisión, porque él mismo estuvo preso hace años, acusado de lo que se les quiso ocurrir al Estado y tuvo que sufrir las consecuencias de la cárcel por ser un disidente del régimen. Entonces, ahora Jesús Sosa Castro, ¿tú piensas que Ricardo Rafael y los líderes sociales son disidentes del régimen contra los cuales el gobierno dictatorial de López Obrador y su ejército se están lanzando con toda la fuerza del Estado para llevarlos a espiar y quizá llevarlos a la prisión más adelante? ¿Es lo mismo que en el pasado, pregunto yo? Y bueno, también que no se nos olvide el contexto en el que todo esto ha sucedido, el espionaje en México, justo cuando se estaba discutiendo con muchas dificultades en el Senado de la República, después de que fue aprobado en la Cámara de Diputados con menos dificultades, la propuesta de que el ejército continúe en las calles por lo menos hasta 2028, auxiliando en el combate al crimen organizado y los problemas de seguridad pública. Esto ante la imposibilidad de contar con una policía civil, sea municipal, estatal o nacional, que no existe salvo lo que se está haciendo ahorita con la Guardia Nacional, que ya quedó incorporado a la Sedena. Y en este contexto es donde surgen también revelaciones contra el ejército, revelaciones contra el gobierno de López Obrador, supuestamente producto de este hackeo que se hizo al ejército. Por favor, Jesús, danos tú la información completa de esta introducción que yo acabo de hacer y tu opinión. Adelante. Gracias. Bueno, antes de que empezara oficialmente la conversación contigo y con Javier, comentaba yo con Javier que este hackeo ha producido no solamente una serie de versiones, sino dificultades para rastrear un poco la seriedad y de dónde viene, quiénes son los que están atrás de este hackeo y qué es lo que se proponen. Porque tú hablas, por ejemplo, de que supuestamente este grupo es un grupo que se autollama de izquierda, anarquista, y resulta que los gobiernos que han sido hackeados, pues son gobiernos democráticos, progresistas, digamos, ¿no? Es el caso de Chile, del gobierno de Chile, el gobierno de Perú y el gobierno mexicano. Yo no tengo mucha información respecto de lo que los gobiernos de Chile y de el Perú fueron hackeados, sus materiales, sus documentos, su información oficial, ¿no? Pero en el caso de México, yo destaco dos cuestiones que me parece que son las que han causado mayor revuelo en la ciudad y en el país. Uno es el caso de que el gobierno de López Obrador compró un aparato, Pegasus que se llama, en 1919 y que de entonces a la fecha ha sido utilizado contra supuestos disidentes que desde mi punto de vista no son ni disidentes, sino unos pájaros nalgones como Ricardo Rafael, y otras personas que no se quieren dar sus nombres, ¿no? Pero que supuestamente han sido espiados por la Secretaría de la Defensa Nacional, por el gobierno, a partir de
de la compra de este aparato, ¿no? Esta situación, como ustedes saben, ha sido aclarada por el secretario de la Defensa Nacional y ha dicho con claridad que ese aparato se compró en el gobierno de Felipe Calderón en el 2011. Desde el 2011 es este aparato que hace alusión esta periodista de la revista o periódico Animal Político, que fue a la mañanera, pues a tratar allí de meter cizaña y de comprometer al gobierno mexicano como un gobierno que no se distingue precisamente por ser diferente de los gobiernos anteriores que se dedicaban a espiar a políticos, a disidentes, activistas, etcétera, ¿no? Bueno, el secretario de la Defensa Nacional o la Secretaría de la Defensa Nacional ha aclarado que ese aparato se compró en el 2011, perdón, en el 2011, y fue utilizado del 2011 hasta el 2013. Este aparato lo tiene, me parece que en resguardo, la Secretaría de la Defensa Nacional como parte de su tecnología para hacer trabajo de inteligencia política. Porque todo gobierno, aquí se equivocan quienes afirman que lo compraron o lo tiene el ejército y el gobierno de López Obrador para espiar a disidentes y a políticos que se oponen a su gobierno, ¿no? No es así. La información que da la Secretaría de la Defensa Nacional y la propia versión que ha dado a conocer el presidente de la República es en el sentido de que este gobierno no ejerce esa actividad de espionaje contra ningún disidente, contra ningún político o contra ningún activista, ¿no? Y que el gobierno tiene derecho a utilizar aparatos de inteligencia con el objeto de saber cómo está el problema de la seguridad, de la violencia, del crimen y de tener la información respecto de la gobernabilidad que debe existir en el país. Y este servicio de inteligencia, pues lo tienen todos los gobiernos o deberían tenerlo si es que no lo tienen, ¿no? Porque esa es una forma justamente para ubicar todo lo que tiene que ver con la seguridad del Estado, con la seguridad pública, como es el caso, por ejemplo, que está ocurriendo, me parece a mí, con mucha capacidad de este tipo de aparatos en el caso de El Salvador. En El Salvador están metiendo tecnología justamente para ubicar a todos los que llaman los maras, ¿no? Maracruzza, la banda de los exactamente, estos criminales que han generado una serie de crímenes en la población que se habían dedicado a extorsionar a la gente, a matarla, asesinarla y a generar violencia en todo el país, ¿no? Y ahora con el uso de la inteligencia y de la tecnología moderna que ha introducido el gobierno de Nayib Bukele, este asunto de la violencia ha sido reducido de manera muy, muy fuerte, ¿no? Y justamente las organizaciones no gubernamentales de dentro y de fuera del Salvador, como ocurre en el caso de México, con estos grupos de la organización civil o de las organizaciones civiles y de la participación de fuerzas de los Estados Unidos, básicamente, hacen una serie de señalamientos críticos justamente a las políticas de estos gobiernos que están tratando de superar una serie de situaciones críticas que ponían en riesgo la seguridad del Estado y la seguridad pública de la sociedad, ¿no? Entonces, este primer caso de que el gobierno compró un aparato en el 2019 para utilizarlo como un instrumento de espionaje, me parece que ha sido completamente
echado a la basura, no hay argumentos sólidos de eso, y se ha aclarado de que ese aparato fue comprado y usado en otro momento, y si se está utilizando ahora es con otro objetivo que no tiene que ver nada con el espionaje a personajes de la política, del activismo o de cualquier otra naturaleza, ¿no? Entonces, eso que dice Ricardo Rafael, y animal político y proceso, ¿verdad? Me parece que está fuera de lugar y que es una forma simple y llanamente de contribuir a esta campaña de desestabilización política en contra del gobierno de López Obrador. Forma parte de esa cadena, de esas campañas que se están generando. ¿Resultado de qué, Olga y Javier? Pues resultado de que el incremento de la rabia y del odio de la derecha, que ha sido derrotada políticamente en estos últimos días en algo que ellos esperaban que no pasara, como es el caso de la aprobación de la ley de la reforma constitucional al quinto transitorio para que se ampliara el plazo de participación de las Fuerzas Armadas en la ayuda a la Guardia Nacional para el problema de la seguridad pública, pues esto fue derrotado, a pesar de que ellos daban por hecho de que no iba a pasar en el Senado de la República. Y ese ardor, esa rabia, ese odio que destila este grupo, especialmente del PAN, pues es parte de esta campaña que está urdiendo la derecha, tratando de confundir, de desacreditar al gobierno de López Obrador, ¿no? Esa es una parte que me parece que está mostrándose como una parte débil de estas fuerzas derechistas para involucrar al gobierno sobre estos problemas del espionaje político, ¿no? El otro problema que trataron de darle mucho vuelo es lo relativo a la enfermedad del presidente López Obrador, ¿no? Y bueno, me parece que también sobre esto, pues se dieron un frentazo porque el propio presidente de la República en varias mañaneras, en varios momentos, desde el 2013 que sufrió el infarto, él ha venido informando de lo que esto ha significado para su vida personal y para su vida política, ¿no? Él ha dicho qué medicamentos toma, qué médicos lo atienden, cuál es su estado de salud, y no ha dejado de informar públicamente a la opinión pública de lo que él ha sufrido, de cómo se está atendiendo y de cuáles son las enfermedades que trae entre pecho y espalda, como se dice comúnmente, ¿no? Y esto que trataron de manejarlo con el ánimo de meter miedo, de meter temor, de meter confusión a la opinión pública nacional, pues no les cuajó. No les cuajó porque sencillamente no se oculta nada por parte del gobierno. El gobierno ha dicho que la vida pública tiene que ser cada vez más pública y en su caso, pues él ha informado de su estado de salud, de qué es lo que hace, de cómo se mueve, de qué es lo que lo anima a seguir adelante, y la gente, este grupo que trató de ensuciar este aspecto personal de la vida política del presidente y de su salud, pues tampoco le resultó eficaz, ¿no? No se los echó abajo el presidente de la República. Ahora bien, ¿qué es lo que hay atrás de esto? ¿Qué es lo que yo percibo de esta situación? Primero, yo no sé quiénes sean estos hackers llamados de la Guacamaya Leaks, ¿no? No sé, yo dudo que sean de izquierda o que sean anarquistas. Yo creo que en ese nombre, en ese etiquetado político,
está metida la mano de fuerzas extrañas más allá de un grupo de hackers, ¿no? Y concretamente creo que está metida la mano de los Estados Unidos, del gobierno de los Estados Unidos o de las fuerzas más retrógradas de los Estados Unidos que están financiando a estos grupos porque lo que quieren es que México no se convierta en el punto de referencia política, económica a nivel mundial en este momento de crisis política, de crisis económica, de crisis militar y social que se está viviendo en una serie de países de Asia, de Europa, y yo digo que del mundo, porque las consecuencias que se derivan de este problema de la guerra entre Ucrania y Rusia, me parece que está afectándonos a todo mundo en distintas formas, en distintos niveles, pero nos está afectando. Y México, a través de las políticas públicas que está impulsando el presidente de la República, es uno de los pocos países que no están sufriendo los niveles de crisis que están viviendo los países que se pliegan de manera incondicional a lo que dicta el gobierno de los Estados Unidos. Y México hasta ahora ha resistido esas políticas, esas decisiones, se mantiene como un gobierno y como un país soberano, independiente, con sus propias posiciones y con sus propias políticas, ¿no? Y esto no gusta, obviamente no gusta a los Estados Unidos, a las fuerzas más retrógradas y demás, ¿no? Y por eso me parece a mí que la mano negra que está moviendo los hilos de estos grupos es precisamente lo más reaccionario, lo más conservador que hay en el gobierno o fuera del gobierno de los Estados Unidos. Y esto va a seguir, me parece que va a seguir a medida en que los éxitos políticos, económicos y de carácter ¿cómo se llama? De los servicios y de la infraestructura que está creando el gobierno mexicano en el sureste, que va a facilitar el comercio internacional, que va a facilitar las inversiones extranjeras en esta parte del país, pues es obvio que están saliéndose del control de los Estados Unidos que quisieran ser ellos los que definieran el futuro y las relaciones económicas, financieras, políticas, militares, etcétera, en todo el mundo. Y eso se les está descomponiendo, se les está saliendo de control, ¿no? Y por eso me parece que, contrariamente al planteamiento pacifista, humanista, que está impulsando el gobierno mexicano, pues hay la otra parte, la otra versión que encabeza Estados Unidos de buscar salidas de carácter militar, salidas de fuerza, salidas guerreristas que nos afectan de distinta manera. ¿Y quiénes son esos países que ahora están apareciendo como las víctimas directas de estos hackeos? Para saber cuáles son sus planes, más o menos que difieren de los planes que está empleando o impulsando el imperio. Pues es precisamente Chile, es precisamente el Perú y es precisamente México. Por eso yo creo que, aunque no hay evidencias, me parece a mí que el grupo llamado de las guacamayas Leaks no es un grupo de anarquistas o de izquierda, sino es un grupo que se pone esa etiqueta, pero que responde fundamentalmente a los intereses de los Estados Unidos. Esa es mi primera opinión sobre este asunto, Olga y Javier. Javier. Muy bien, Jesús. Oye, mira, tú sabes, como periodistas uno tiene la obligación de buscar información, diversificar, tratar de diversificar el tema preponderante en el mediatismo, en la propaganda, en la información oficial, en los grupos que se están moviendo y que tú sabes, muchas veces los verdaderos actores de las acciones de
de gobierno o contra gobierno, se dan a espaldas de quienes están al frente de una actividad de carácter político, electoral, en fin. Mira, créeme que hace alrededor de el lunes, yo ya había estado leyendo varias informaciones relacionadas con el tema del grupo Guacamaya y de las filtraciones. Y desde hace rato yo me había hecho la pregunta de que, bueno, ¿quién es el grupo Guacamaya? ¿Y cómo los medios de comunicación que han estado publicando el contenido de este hackeo bajaron los documentos? ¿Cómo los bajaron? ¿Cómo los obtuvieron? Y el lunes, ya anoche, y con el miedo de que me encontrara con un sitio en donde pudiera yo comenzarme a meter en algo en lo que ahorita de momento no tengo tiempo para poderme meter porque estoy haciendo otras cosas relacionadas con la actividad periodística, me fueron a llevar al maldito laberinto de esos 5 terabytes de información. 6, dijeron que eran 7, ahora dicen que son 6 terabytes, que son millones y millones de documentos, audios y fotografías, y videos. Simple y sencillamente, si me meto ahí, olvídate, me voy a meter en un berenjal del que va a ser muy difícil poder cumplir con lo que estoy haciendo y mucho menos meterme a esa dinámica de comenzar a expurgar entre tantos documentos. Pero logré finalmente encontrar un sitio que es origen, precisamente, de esta información de la que ahora estamos hablando. Y llegué a esta página que voy a mostrarles en este momento, que se llama Fuerzas Represivas. Y que fue la primera, en el mundo de los hackers, ¿sí? Fuerzas Represivas está identificada por la CIA, porque ya investigué también, como un grupo internacional de anarquistas que pues están haciendo trabajos de reproducir lo que otros grupos de hackers están sustrayendo de diversas fuentes de información de los gobiernos, no nada más de América Latina, sino de todo el mundo, y que los ponen entonces así a disposición de pues, los medios de comunicación que así se los soliciten. ¿Sí? Fuerzas Represivas entonces da a conocer lo que habían recibido este día. Miren, este documento, aquí están los 6 terabytes de la Secretaría de la Defensa Nacional. Incluyen obviamente lo de las Fuerzas Armadas de Chile. Los 6 terabytes de México, de la Secretaría de la Defensa Nacional. ¿Sí? Y está muy interesante este documento porque nos da una explicación del hackeo, la cobertura mediática, ¿sí? Y cómo obtener esos documentos. Entonces, obviamente, pues lo que comencé a hacer de inmediato, dije, a lo mejor tumban esta página, es copiar esta página, tenerla ahí ya en mi computadora, y encontré que en el caso de la Secretaría de la Defensa Nacional, ¿sí? Manifestó lo siguiente, lo tengo aparte en un que aprovecharon un momento que estaban haciendo un cambio de su sistema. Te lo voy a buscar, pero ¿qué fue lo que encontramos? ¿Qué fue lo que encontré en estos documentos que mi querida Olga y mi querido Jesús? Encontré precisamente que este grupo, y aquí voy a de nueva cuenta compartir parte de las cosas que están disponibles, están todos los documentos y la posibilidad y en dónde solicitar bajar esos 6 terabytes de información que le fue hackeada a la Secretaría de la Defensa Nacional. Y no quiero dejar de subrayar el hecho de que la Secretaría de la Defensa Nacional
desde el 2019 y hasta junio de este año, fue 3 veces convocada por la auditoría, la Auditoría Superior de la Federación, a que corrigiera una serie increíble de deficiencias en sus sistemas de protección cibernética. 2019, 2020, 2021, 2022. Así como hicieron lo mismo con Petróleos Mexicanos y con la Lotería Nacional antes de que fueran hackeadas esas cuentas, el sistema de cómputo, la megadata de estas 3 secretarías, de esta Secretaría de Estado y de estas dos paraestatales. Nunca se hizo absolutamente nada para corregir esas observaciones que con muchísima oportunidad, y que no era una o dos, son decenas de observaciones con el sistema de protección de la Secretaría de la Defensa Nacional, de sus datos, de sus megadatos, y que les valió, parece ser, un verdadero cacahuate. Y entonces, obviamente, pues se dieron todas las posibilidades y todas las facilidades a los hackers para que pudieran entrar y sustraer ese documento. Aquí está. Voy a manejar, voy a compartir esta información que les digo, encontré. Disculpen si me Javier, lo que dicen es que Sedena no instaló un parche de seguridad que tenía que instalar. Sí, era un parche y varias cosas más. Sí, entre otras cosas. Okay. Y lo que se dice por otra parte es que pueden ser 6 terabytes, pero no hay nada de información que no se haya hecho público. O sea, es información que se conoce. Ahí está lo que dice el sitio que les acabo de mencionar, ¿sí? Respecto a este tema del hackeo de estos documentos. Explicación del hackeo según le dio a conocer los grupos de hackers centroamericanos, y esto lo subrayo, centroamericanos, hoy conocido como Guacamaya, que tienen rato ya trabajando así. Dice la explicación del hackeo según Guacamaya. Fíjense nada más lo que menciona. Todas las demás filtraciones fueron descargadas con este sistema, como se ve en el video, porque hay un video específico que... Miren, Guacamaya subió a ese portal 2 documentos, o sea, la liga para poder bajar esos documentos, un pronunciamiento ideológico, político, un poema y video. Y ahí, en ese pronunciamiento dice que la clase, donde se ve la clase de actividades de la Sedena, esta investigación como amenazas a la seguridad nacional en vez de investigar el crimen organizado y a otras amenazas reales, según Guacamaya. ¿Cómo lo hicieron? Según los hackers. Todas las demás filtraciones fueron descargadas por este proxy, ¿sí? Y la Sedena fue una vulnerabilidad antigua de Zimbra. Fue simplemente usar esto para explotar la vulnerabilidad y subir otra web shell, otro documento, otra forma de ciberataques, para descargar todos los correos de Zimbra, y ya había muchas otras web shells allí. Fíjense, ya estaban hackeados por varios hackers de todo tipo desde el 5 de julio. Dice, la fecha puede ser fácilmente cambiada con un touch, pero también está documentado que en julio se empezó a explotar muchos más servidores de Zimbra por parte de otros hackers, y vimos que otros hackers también estuvieron descargando los correos a la vez. Por eso es muy probable que, por ejemplo, gente como Latinus se conoció y dio a conocer, antes de que se dieran a conocer estos documentos, pues el estado de salud del presidente. Y aquí la cobertura mediática. Sobre por qué se publicó primero en Latinus, la Guacamaya respondió: unos cuantos periodistas ya tenían la filtración. Lo que pasa es que hacer una investigación de calidad se demora meses. Loret de Mola solo tardó unos días en encontrar algunos informes médicos de AMLO.
O sea que Loret también estuvo haciendo trabajo, o el equipo de Loret estuvo haciendo también trabajo de hackeo. Nos gustaría que todos tuvieran acceso a la filtración, pero en esta ocasión no es posible, ya que hay una información que en manos de narcos podría poner en riesgo a mucha gente. Sin embargo, se compartió con varios periodistas de investigación que escribieron a The Secrets o al enlace activistas, y nos guste su política o sus reportajes no nos gusten. ¿Y quiénes fueron los que pidieron o entraron ya a pedir ese documento, este paquete de información? El País, Animal Político, Aristegui Noticias, MX y Sin Embargo. Ellos son los que han hecho el trabajo de echarse todo eso en sus lomos, los periodistas que están haciendo este hurgamiento sobre esos 5 terabytes. Bajé la declaración de Guacamaya, que han reproducido parcialmente algunos de los medios de comunicación que están dándole seguimiento a este tema. Y por la estructura, mi estimado Jesús, Olga, en la forma como está redactado, pues el pronunciamiento, la declaración política, ideológica que se maneja en este documento, que yo no sé si ustedes ya lo leyeron completo, ¿sí? Evidentemente, pareciera ser que en realidad se trata de un grupo anarquista de tipo fundamentalista, porque ataca a gobiernos por igual. O sea, ¿quién sabe sobre... Por ejemplo, hackearon a Bolsonaro. Mira, a ver, vamos a ver. Lo que pasa, de nueva cuenta, yo no me voy a meter por qué fueron selectivos, ni mucho menos. Estoy tratando de mencionar en este documento, en esta declaración, los términos que usan, y yo no estoy diciendo que sean totalmente anarquistas, pero tampoco puedo decir que sean de otro tipo, o al menos están utilizando conceptos que en el anarquismo tradicional, ortodoxo, pues son congruentes con estar contra el ejército, contra el Estado, contra el clero, contra los gobiernos. Esas son las propuestas fundamentales del anarquismo. Nos gusten o no nos gusten. Ese es un tema muy interesante. Pero a donde quiero finalmente llegar es cuando llegamos al tema del poema que se recibió. ¿Qué es este? Lo voy a aumentar un poquito déjenme, y ya termino. No los voy a desesperar más. Pero en el poema hay una parte que a mí me llamó muchísimo la atención y nos va a traer a otro personaje en este escenario de Guacamaya, el ejército y López Obrador, en el caso específicamente mexicano. Y aquí está. Déjenme ver si lo puedo aumentar de tamaño para que lo podamos leer muchísimo mejor. Dice este poema: para que sepamos que la noche eterna a la que fuimos condenadas, aunque larga y extenuante, no por ser noche, sino por ser la sombra proyectada que nos invadió el día y nos tapó la luz de Inti, de la tierra. Esa noche termina y nos amanece la palabra primera que reflejaba en el espejo de Marcos. Se triplica. Libertad para Abya Yala. ¿Puede el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y el ejército y específicamente Marcos, su líder emblemático durante años, crear un grupo que pueda hackear con intereses políticos, electorales, al gobierno mexicano a través de la Sedena? Yo creo que sí. Marcos no se autodeclara anarquista. Bueno, pero ahí sabemos que hay mucha gente que sí se declara anarquista. Y a Marcos hace un buen rato que no lo vemos. Ni se declara. No. Bueno, ok, no. Pero tú y yo hemos platicado, Olga, muchas veces sobre la ideología de los neozapatistas y te he escuchado decir que son anarquistas. ¿Yo? Jamás. Sí, en algunas... Ah, no, perdón. Entonces, me retracto entonces. Ni los ¿sí? considero anarquistas, ni Okay. Marco ha dicho que sean anarquistas. Entonces me retracto públicamente. Pero bueno, disculpa.
No te pido una disculpa por eso. Pero, a final de cuentas, ¿sí? El hecho de que en un poema se esté mencionando a Marcos, para mí es muy interesante que en este contexto, en donde finalmente la imagen pública es de que es un pleito entre la ultraderecha y la derecha de México contra el presidente Andrés Manuel López Obrador y la Cuarta Transformación, bueno, el hecho de que se esté manejando en el Centroamérica, porque todo el mundo identifica que estamos hablando de Centroamérica, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, fundamentalmente en donde están estos grupos de hackers, creo yo que esto podría de alguna forma también tomarse en consideración, si usted lo quiere o no lo quiere tomar en consideración, ¿sí? Para un análisis de quiénes podrían estar detrás entonces finalmente de estas filtraciones y de estos hackeos. Muy importante es saber que el grupo zapatista, anarquista o como usted le o marquista, como usted le quiera llamar, ¿sí? Tiene contactos con una enorme cantidad de organizaciones civiles y también con otro tipo de organizaciones que, pues, desde el punto de vista del anarquismo, pues tratan de aplicar sus conceptos y dicen, bueno, aquí está la documentación, el que me la solicite, aquí está, en ese sitio que acabo de mencionar, ahí está el clic para que usted haga la solicitud directamente al Grupo Guacamaya y Grupo Guacamaya, pues va a poner a su disposición la información de estos 5 terabytes que fueron sustraídos de manera totalmente ilegal, pero con enormes facilidades, a la Secretaría de la Defensa Nacional. Ahí termino. Bueno, quiero comentar esto que has leído y comentado, Javier, ¿no? Aceptando sin conceder, como dicen los abogados. Claro. Que este es un grupo anarquista de izquierda, según yo lo pondría entre comillas, ¿no? Que tiene su sede en América Latina, particularmente en la parte centroamericana, Chiapas, centroamericana o en la parte de Sudamérica, ¿no? Bueno, es verdad que los anarquistas se oponen fundamentalmente a todo tipo de poder. Pero yo entonces me pregunto, si son anarquistas y se oponen a lo que están haciendo estos gobiernos progresistas, ¿por qué no mencionan o por qué no hackearon, por ejemplo, a Bolivia, a Venezuela, a Honduras, a Argentina, en fin, sino expresamente a 3 países que de alguna manera han manifestado posicionamientos críticos hacia las políticas del imperio, hacia la política internacional de los Estados Unidos, ¿no? Es más, si ustedes le han dado seguimiento un poco a lo que está ocurriendo en El Salvador, yo digo que lo que está ocurriendo en El Salvador debería ser motivo de mayor preocupación para los Estados Unidos y para las fuerzas que tienen una mentalidad intervencionista y que quieren parar todo tipo de acciones que van en contra de los intereses de los Estados Unidos o de las fuerzas imperialistas, ¿no? Entonces, para mí, esto que has dado a conocer, Javier, en lugar de aclararme a mí las cosas, la verdad me confunden más todavía, ¿no? Más todavía. Porque, sí, porque suponiendo que sea un grupo anarquista y que tenga un conjunto de relaciones políticas y a lo mejor hasta de inteligencia militar en distintos países, en distintos lugares, ¿no? ¿Por qué solamente se plantean el sacar, el hackear documentos oficiales de estos gobiernos? Porque no todo está cifrado en documentos confidenciales. Yo creo que tuvieron enormes facilidades para entrar a hackear. Por eso, pero eso puede ser y no nada más fue Guacamaya, porque ellos mismos dicen que ya había hackers
en las Sí, cuentas sí, de la correcto. Y además, yo digo que la mayor parte de lo que se ha hackeado representa documentos, acciones y secretos de Estado, tal vez, de gobiernos anteriores al de López Obrador, en el caso de México, ¿no? De Porque, 2010 a la fecha. exacto, ¿no? Exacto. Entonces, porque el gobierno de México, qué secretos de Estado puede ocultar? Él ha estado informando, el gobierno ha estado informando de todos los movimientos políticos, económicos, financieros, relaciones exteriores, posicionamientos hacia otros gobiernos, hacia otros países y demás. Lo ha dicho públicamente. Entonces, otros gobiernos como el de Peña Nieto, como el de Calderón y seguramente los otros gobiernos llamados neoliberales, desde el gobierno de ¿cómo se llama? Que ya falleció, De el, Chávez, de Augusto. el papá de Ricardo Rafael, ¿cómo se llama? El Bueno, padre. ahorita se me escapó su nombre, ¿no? Yo digo que ellos sí estaban metidos en una serie de acciones que comprometían no solamente la independencia, sino también la soberanía nacional, ¿no? Porque ocultaban muchas cosas que no se sabían y que las tenían allí ocultas. El propio presidente de la República ha dicho que los expedientes que él conoció o tiene en su poder o tuvo la oportunidad de investigarlos, pues hay muchas cosas acreditadas a esos gobiernos que no fueron publicados nunca y que están allí en los expedientes, en los archivos, en donde viene una serie de cosas particularmente en contra de la oposición, en contra de los activistas y en contra de los comunistas y demás, ¿no? Entonces, esos grupos que fueron vigilados, que fueron espiados por estos gobiernos, sí se proponían el cambio de régimen político, el derrocamiento de los representantes del capitalismo para llevar a un estadio superior la lucha política e instaurar el socialismo en este país. Era una idea de los socialistas y de los comunistas, de ahora y de antes, tanto en México como en América Latina. Pero ahora, ¿qué se proponen los anarquistas? Con el hackeo de documentos, ellos no, hasta ahora por lo menos, no se plantean el derrocamiento de estos gobiernos que representan un determinado tipo de poder contra el cual se supone que ellos están en contra, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué no manifiestan en su documento por lo menos esa intención? Yo no la percibía en este material que tú has subido en esta conversación, ¿no? Por lo tanto, yo saco como conclusión que este hackeo no tiene la intención de derrocar gobiernos progresistas, sino de generar un ambiente de inestabilidad, de deterioro del crédito político de estos gobiernos, que sirvan un poco a los intereses de las grandes potencias que están ahora en una confrontación política y militar y que está llevando al mundo a una situación de crisis que ellos son los responsables y que ahora, para que esto no sea ubicado, para que esto no sea visualizado por los pueblos, por los gobiernos del mundo, pues quieren crear una imagen de caos, de anarquismo, de confusión, con el objeto de que se pierda el objetivo principal de la lucha de los pueblos y de los gobiernos progresistas en contra de lo que está ocurriendo en el mundo a consecuencia de las políticas imperialistas. Eso es lo que yo deduzco como campaña, porque finalmente
por lo menos hasta lo que se sabe o hasta lo que yo sé y he leído de lo que hackearon aquí en México y de lo que se ha publicado, no encuentro suficiente argumentación como para que digamos el gobierno de la República está en peligro de ser atrapado por este tipo de denuncias públicas que están siendo utilizadas por estos grupos que, por cierto, siempre se han caracterizado de estar en contra del gobierno, porque Animal Político, Proceso, Carmen Aristegui, Carlos Rafael y demás, pues no, yo no les conozco posicionamientos políticos en donde reconozcan por lo menos algo positivo respecto del ejercicio gubernamental del presidente López Obrador. Y lo mismo podríamos decir del zapatismo, del neozapatismo, sí, ¿no, Jesús? Sí, no mencionan a sí, nadie. pero mira, en el caso de este Inti Peredo, si mal no recuerdo, hablan de un Inti, ¿no? Allí en el poema que leíste, se habla de Inte y de Marcos. Inti. Y Así si es. se trata de Inti Peredo, Inti Peredo fue un referente y un político del Partido Comunista peruano De Sendero Luminoso, mi estimado. Ahí está Inte, dice, tanto Ajá, la ahí luz está de Inti. Inti fue un comunista, no Ok. recuerdo si fue peruano o fue Ahorita lo busco. búscalo por favor, porque sí es muy importante, pero él fue un lúcido defensor de la lucha revolucionaria Inti Peredo, fue un referente. Ahora, Marcos, pues Marcos ha estado, digamos, agazapado en un posicionamiento que también está en contra, que manifiesta un posicionamiento en contra de las acciones de gobierno del presidente López Obrador. Él originalmente se opuso públicamente, dijo que iba a impedir que se realizara el Tren Maya, por ejemplo, ¿no? Hizo esas declaraciones, cosa que no cumplió finalmente porque no, que yo sepa, no impulsó ninguna acción encaminada precisamente a impedirlo. Yo creo que postuló una indígena como candidata a la presidencia para ver si le quitaba votos a López. Exactamente, ¿no? Aquí está. Entonces, yo concluyo en esta cuestión diciendo lo siguiente, Javier y Olga, ¿no? Creo yo que toda esta campaña está impulsada por fuerzas de derecha, de dentro y de fuera de estos países, ¿no? Porque todos sabemos lo que está ocurriendo en Perú. En Perú quieren derrocar al presidente de la República, Pedro Castillo, ¿no? Lo quieren derrocar, pero lo quieren derrocar la derecha, no los anarquistas, que yo sepa, no las fuerzas de izquierda. ¿Cuál que aquí? Sí, no. ¿Verdad? Yo no estoy diciendo allí que es sean directamente los autores. En el caso de Perú. Estoy manejando otro escenario. Le estoy agregando un escenario más. Eso es todo. Sí. Yo entiendo, ¿Okay? Pero digo, quienes impulsan un determinado posicionamiento político, lo hacen precisamente para cambiar la situación política de ese país, ¿no? Y las fuerzas de derecha peruanas, como las fuerzas de derecha de México, como las fuerzas de derecha de ¿cuál es el otro país? De Chile, son las que están desestabilizando a los gobiernos. Exactamente. Son los que quieren tumbar a estos gobiernos. En cambio, y lo dicen públicamente con sus argumentos, con sus posiciones, con su rabia, con su odio y demás, ¿no? Mientras que estos anarquistas, si se proponen acabar con el poder en estos gobiernos, en estos países, pues están en pañales todavía porque
están apenas sustrayendo documentos para ver qué es lo que encuentran y darle vida un poco a sus argumentos anarquistas o de izquierda, que yo no les veo nada de esto, ¿no? Que estén haciéndolo como si fuera una fuerza en América Latina o en Centroamérica o en América del Norte, no sé dónde ubicarlos, ¿no? Pero yo sí creo que estas fuerzas que se están moviendo forman parte de esas fuerzas desestabilizadoras que están apareciendo en muchas partes del mundo y que no hay mayor diferencia excepto en los nombres, porque finalmente lo que quieren es que lo que es relativamente alcanzado por los progresistas, por los demócratas en estos países, pues se vea estorbados, tenga problemas y se genera un ambiente de violencia y de inestabilidad. ¿Y eso a quién sirve? No sirve a la derecha, no sirve al anarquismo tampoco, sirve al imperio, me parece a mí, sirve a estas fuerzas que están cada vez más desacreditadas, pero que no lo entienden, ¿verdad? Y están incrementando todo tipo de violencia militar, económica, financiera y demás, ¿no? Con el objeto de acabar con todo aquello que estaba enfilado a lograr la paz y la tranquilidad de los pueblos, ¿no? Eso es lo que yo opino respecto de estas cuestiones. Está por subir nada más, para ya quedarme callado. Va la declaración de poema, de la declaración y el poema de Guacamaya para que completo. Un documento en Word, ¿ok? Ahorita la voy a compartir aquí, amigos y amigas, en el chat de esta transmisión. Bueno, estimado Jesús, creo que no podemos perder de vista esto que has mencionado. ¿Quién tiene interés en debilitar a un gobierno o que caiga un gobierno como el de López Obrador? Hay que tener la mirada hacia arriba, lo más alto posible. Y en eso lo que vemos son intereses que curiosamente no son hackeados por los Anarquistas, hackeristas, románticos poetas. Derecha, ¿sí? izquierdas. Ajá. Románticos poetas anarquistas no voltean a ver el gran poder económico y político, ni a los gobiernos que le son afines a este gran poder económico y político. Se han centrado en gobiernos como el de México, buscando debilitarlo, y lo hacen en un momento, en el caso de México, estratégico, muy importante, cuando estamos tocando temas muy sensibles, como es el caso de Ayotzinapa, por ejemplo, donde han ido a dar a prisión 4 militares, entre ellos un general, donde la gente, las víctimas están exigiendo que se eleve la mira también y vayan a dar a prisión generales de más alto mando, incluido el general Cienfuegos, donde se pide que vaya Enrique Peña Nieto también a rendir cuentas por el crimen de Estado de Ayotzinapa. En este contexto, ¿verdad?, donde además se da pues una guerra interna adentro, en el seno mismo de instituciones tan importantes como la Sedena. En este contexto es donde sale este hackeo, que es el más grande, porque los otros países hicieron hackeo, pero no de la cantidad de terabytes que hicieron en México. Y me llama la atención muchísimo, esto sucedió hace ya una semana, y que a lo largo de una semana lo más que hayan podido sacar por parte de Loret de Moll y demás es las enfermedades que tiene el presidente López Obrador. Y algunos datos de los cuales no han podido mostrar ni un solo documento de los hackeados para poder echar abajo a las autoridades de Sedena, ni para crear los elementos que provoquen la crisis política que derrumbe al gobierno de López Obrador.
Lo que me molesta de manera muy especial es que grupos como este de Guacamaya, que yo reconozco que no lo conozco, no tengo los elementos para saber quiénes son, pero sí creo en esta frase de que por sus actos los conoceréis, es decir, contra quién van y qué hacen. Lo que me molesta sobremanera es que traten medios como Aristegui, como Proceso, como todos los que ya mencionaste, casi de igualarlo a el caso de Wikileaks, ¿ya? Donde aquí no tenemos ningún rostro, nadie que se haga responsable, salvo el anonimato de una guacamaya, ¿verdad? De un hombre de guacamaya. En el caso de Wikileaks tuvimos siempre el rostro de Julian Assange, que ha pagado muy caro, ¿verdad? El trabajo que hizo en servicio del mundo entero, de dar a conocer los crímenes del imperio. No la salud el estado de salud de un presidente como López Obrador, los grandes crímenes del imperio. Hemos visto cómo contra Julian Assange se han lanzado a punto tal en el que es lamentable ver a este hombre que en plenitud de su edad, incluso lo digo yo, de su galanura, pudo sacar estas denuncias a la luz pública del mundo entero y verlo después decrépito, enfermo, caído, disminuido por todo lo que le ha costado hacer lo que hizo. Y me molesta muchísimo por eso que a quienes se dicen anarquistas y lanzan un poema, ¿no? Y se lanzan contra gobiernos electos democráticamente y que buscan un cambio fuera del modelo neoliberal, se quieran igualar a Wikileaks. Me molesta mucho personalmente. Claro. Como me molesta también muchísimo lo que hizo la colega Penilei Ramírez de dar a conocer una filtración, ¿no?, sobre el caso de Ayotzinapa, o sea, no una filtración que sí una filtración porque le entregaron el informe elaborado por Alejandro Encinas y la comisión que él encabeza sobre la verdad de Ayotzinapa, y ella se atreve a dar a conocer partes de este informe y que son las peores, las más dolorosas, las que revictimizan a los padres de los 43 estudiantes. Y creo que a nadie ayuda. Hay que hacerse siempre la pregunta, así como los criminólogos dicen cuando sucede un crimen, ¿quién se beneficia con el asesinato o con X crimen? ¿Quién es el que se beneficia de este crimen? Este es por lógica común, por sentido común, es la pregunta que nos debemos de plantear. ¿A quién beneficia este tipo de filtraciones? Y creo que por ahí es por donde, con sentido común nada más, debemos de abordar el análisis. Y creo que en el caso de México es muy interesante que habiendo hackeado 6 terabytes, que es una cantidad impresionante, son millones y millones. Los que conocen de esto dicen que es eso que dice Javier, una locura, que llevará años conocer esos documentos. A mí me gustaría conocer los documentos del año 10 al 18, por ejemplo, porque desde el 2010 se supone que están hackeados. Por otra parte, según la información que tenemos, lo que hackearon fueron las comunicaciones, redes sociales internas de Sedena. No lo sabemos tampoco a ciencia cierta, eso lo declara la Sedena y lo declara el INAI y declara que los datos personales están protegidos. Pero no sabemos a ciencia cierta qué fue lo que hackearon. Lo que sabemos es que el propio presidente ha confirmado algunos de los temas que sí han trascendido públicamente, entre ellos los de su salud. Nos damos cuenta con mayor detalle de cuál es la condición de salud que tiene López Obrador, y no deja de ser para mí muy llamativo
el hecho de que el presidente haya tenido que recurrir a los servicios médicos estando de vacaciones en su rancho en los primeros días de enero, y que luego le hayan dicho que tenía que, porque tuvo una amenaza de infarto o la posibilidad de un infarto, y que lo atienden y dicen que se tiene que hacer una intervención quirúrgica. Y no puede hacerlo porque le da COVID y luego otra vez le da COVID. Pero si recordamos, la primera vez que le dio COVID a la semana, una semana exactamente, fue la que estuvo López Obrador convaleciente, y a la semana ya estaba dando la mañanera y al siguiente fin de semana ya estaba haciendo las giras. Puedes calificarlo como una irresponsabilidad extrema, pero lo cierto es que el hombre siguió trabajando y está aquí todavía, para desgracia de muchos de la ultraderecha, vivito y coleando, haciendo su trabajo con un dinamismo que ya lo quisiera ya lo quisiera yo, que soy tan Los sanos. Así es. Bueno, lo más interesante que hemos conocido es esto. Y después de eso, temas, por ejemplo, de que el ejército está planteando crear una empresa Aérea. una aerolínea, ¿verdad? Una pequeña aerolínea. Pero es que la gente que no ve, no se informa, ya no digo que vean la mañanera completa, que más o menos se informen, ese tema ya lo había dado a conocer Andrés Manuel López Obrador. Ya había hablado de que se estaba pensando en que el ejército creara esta línea. Incluso en el momento en que dio a conocer esta información, habló de que estaban pensando en entregar el avión presidencial, que no hayan qué demonios hacer con él, porque no encuentra ningún loco con esos complejos o esas alturas de grandes magnates que a costa del erario hacen lo que hicieron Calderón y Peña Nieto, de comprarse un avión y modificarlo luego con cambios de súper lujo, que ni siquiera los magnates más poderosos del mundo los quieren ese avión. Es una exageración para los supermillonarios, pero estos desgraciados que vivían en nuestras costillas lo hicieron. Entonces ahora no saben qué hacer con ese avión, y dice López Obrador, cuando se anunció lo del manejo de la posibilidad de una aerolínea por parte del ejército, dice, anunció lo del avión. Yo lo recuerdo muy bien porque se me quedó el tema de lo del avión. Decir, posiblemente el ejército pueda volar este avión de algunos puntos para traer turistas de lujo, ¿verdad? Millonarios, que quieran llegar en avión a Tulum en este avión presidencial. Bueno, fuera de esto y fuera del estado de salud del presidente, a 7 días por lo menos de que se da a conocer el hackeo, no hay nada que demuestre lo que sí dijeron cuando crearon de inmediato una cuenta falsa, que después supimos que la crearon como si fueran los guacamayas, los anarquistas, ¿verdad? Crearon esta cuenta falsa con un hashtag que decía, se va a caer, haz de cuenta, frena, ¿verdad? Se va a caer, con esto que va a salir de información, López Obrador se va a caer. Bueno, pues todavía con todo y el dinero que tiene periodistas o pseudoperiodistas como los de Latinus, para poner gente ahí, echarle horas y horas mirando con lupa la información a la que tienen acceso, no han encontrado el dato que tumbe al gobierno de López Obrador. Lo que han encontrado es información que sale el presidente y dice, sí, en efecto, y hasta pone la canción del Chico Che. Estoy enfermo de todo eso. Sin embargo, mírenme, aquí ando, ¿no? Entonces, creo que repito, para mí es muy difícil, quizá para todos, para nosotros aquí, conocer el origen, hacer un análisis sobre quiénes son, qué pretenden, pero buscando simplemente a quién beneficia.
lo que hacen. ¿Quién se beneficia con el crimen? En este caso, ¿quién se beneficia con la información y cómo? Pues, yo creo mucho, Jesús, soy autodidacta, ¿eh? Entonces creo mucho en el sentido común, en la observación, en lo que nos hizo desarrollar humanamente lo que somos, esos principios básicos del análisis que es aplicable. No tienes que tener los títulos de doctorado para hacer análisis de esta naturaleza. Y creo que, bueno, al tiempo vamos a buscar, pero al tiempo, conforme vaya saliendo la información, vamos a tener que estar pasando siempre por este tamiz, por estos sedazos, la veracidad, autenticidad de la información, porque ya te lanzaron. Hay 6 terabytes y de ahí puede salir lo que quieras, lo que quieras. Por eso no me extraña en absoluto que el propio López Obrador diga, detrás de esto puede estar gente como Enrique Krauss, que ya tuvo su operación Berlín, ¿no? Por la calle de Berlín, allá en una de las colonias de los fraccionamientos de más alto lujo de México, y que ahí tenía su oficina y desde ahí lanzaba una campaña que le permitía pagar hasta 50,000 pesos por un video que nos dijera que López Obrador era un peligro para México, era lo peor para México. Entonces, bueno, pues vamos a ver qué más sale de esta guacamaya, ¿no? Y a ver si esta guacamaya podemos también conocerle algún rasgo del rostro que sí conocemos, el rostro, y hemos visto cómo ha cambiado por el sufrimiento al que ha estado sometido el rostro de Julián Assange. Entonces yo veo estas grandes diferencias. Sí, hay una cosa interesante que quisiera, con la que quisiera concluir mi intervención. Este periodista y escritor Ricardo Sevilla, no sé si lo ubican, que escribe en el diario Basta, publicó un video que dio a conocer esta periodista o ayudante, no sé si sea periodista o no, Vilchis, esta compañera que aparece. Ah, sí, la que habla de las mentiras de la semana. Exacto, ¿no? Tomó de Ricardo Sevilla una imagen que publica Animal Político. Y en esa imagen aparecen varios elementos en los cuales se dice, si usted quiere publicar algo, le cuesta tanto. Si quiere publicar un documento con contenido político, le cuesta tanto. Si quiere publicar un material respecto de una crítica política, etcétera, le cuesta tanto, ¿no? Este planteamiento que aparece adjudicado a este grupo de la guacamaya y que publican, me parece que primero lo hizo saber esta periodista que fue a la mañanera a nombre de Animal Político. Pero con mayor fuerza y contundencia lo planteó Ricardo Sevilla, perdón, en una entrevista que le hace Vicente Serrano en un video, en una entrevista que le hace, me parece que el día viernes o el día lunes de esta semana, ¿no? Entonces, yo me pregunto, ¿qué es lo que significa esto? Es un grupo en el cual quieren utilizar este tipo de hackeo como una especie de coacción, de presión, para que quien quiera informarse a fondo de lo que se hackeó, pues tenga que pagar por la información correspondiente.
O si tú quieres aclarar algo sobre tal o cual cosa y lo mandas al grupo de la guacamaya, entonces te van a cobrar tal cantidad según el tipo de material que tú envíes, ¿no? Todo esto a mí me parece que forma parte de eso que tú llamas, hay que ver a quién sirve o a quién beneficia toda esta campaña, toda esta situación. Y yo creo que justamente este es el punto a partir del cual nosotros debiéramos empezar a desarrollar pues la investigación que nos corresponde, ¿no? Porque yo sostengo que todo lo que hizo este grupo a la fecha no va en beneficio de los pueblos de estos gobiernos que fueron hackeados, sino al contrario. Todo lo que esto signifique está en la línea de contribuir a una campaña de confusión, de miedo, de terror, de desestabilización, justamente para parar acciones que van encaminadas a resolver algunos de los problemas principales que tienen los pueblos de estos países, ¿no? Y es en ese sentido que nosotros deberíamos, pues, tratar de investigar más. Yo confieso, igual que tú, no conocer estos documentos completos, ¿no? Conozco lo que se ha publicado, lo que se ha dicho, pero mucho de lo que se ha dicho va acompañado también de un interés político, de empañar, de desacreditar al gobierno, de meterlo en un saco, ¿no? Del cual quieren ellos que les sea difícil salir, porque están apostando precisamente a que este gobierno caiga, este gobierno se desacredite, pierda autoridad política y se genere una serie de situaciones que el pueblo le vaya perdiendo la confianza a un gobierno que está haciendo cosas en su beneficio, ¿no? Pues esto es lo que yo podría señalar, Olga y Javier, sobre este tema bastante complicado, me parece a mí, ¿no? Confuso, pero bueno, pues algo tenía que decirse y se dijo, como se dice. Así es, como dijo el pajarito ese, el estimado Jesús, y no hay que olvidar que entre los que se benefician con la filtración de estos documentos, primero con el robo de los documentos y después con la filtración o la entrega de los documentos a quien quiera entregarlo, es que también, que no se nos olvide, y ahí mismo se menciona en esa página que les acabo de mencionar hace un momento, que se crea una falsa página. Una página sí, que... un Twitter. Así es, en tweet, que no había pasado 12 horas que se había publicado y que se había puesto esa página en tweet, cuando el mismo Guacamaya dijo, ni nosotros, esta página que acabo de mostrar, ni Guacamaya, tenemos páginas porque ni siquiera jamás vamos a presentarnos con una página en ninguna red social, en internet, ni nada. ¿Por qué? Porque si no, pues dejarían de ser hackers, incluso también ellos podrían ser hasta filtrados. Pero sí es importante mencionar que esa página, y así se menciona en el grupo de hackers a nivel internacional, es falsa y fue creada por personas directamente vinculadas con la derecha y los anti-AMLOs. Eso está comprobado y se notó que en cuanto se creó esa página falsa, inmediatamente los bots la inundaron con mensajes anti-AMLO. Inmediatamente. Entonces, son otros elementos que también nos ayudan de alguna forma a tratar de entender por dónde están los enemigos de López Obrador, quién en este momento se beneficia de que todos estemos hablando de la ultraderecha, la derecha, el PAN, va por México. Pues también los zapatistas. Y los zapatistas pues, son un enemigo declarado de Andrés Manuel López Obrador y obviamente también pues de la Cuarta Transformación. Entonces, estos elementos son muy interesantes y los zapatistas calladitos. Sí, no han salido a decir. Así es. No han salido a decir soy Guacamaya, ¿no? Sí. Yo digo que este señalamiento que
que plantea Javier también tiene que ver con un elemento que hasta ahora me parece no hemos señalado, no hemos hablado, ¿no? Me parece que este hecho del hackeo y de otras cosas que están apareciendo en los medios forma parte de un elemento que tiene que ver con el distraccionismo para que la gente se ocupe de todo este conjunto de cosas que están apareciendo de manera, ¿cómo podría yo decir? Oportunista, ¿no? Sin fundamento, sin checar la veracidad, sin nada, ¿no? Es entre cuento y mentiras, todo lo que está saliendo, ¿verdad? Y la gente, nosotros incluidos, estamos metidos en eso, cuando debiéramos estar metidos en los problemas principales que aquejan al país. Y el gobierno también tiene que ocuparse de todas estas cuestiones porque está de por medio su crédito político, todo lo que están haciendo y diciendo estos grupos sobre el ejercicio de su gobierno. Entonces, es una manera también de distraer la opinión pública y de generar un ambiente de confusión y de distracción para no ocuparnos de los problemas principales. Es lo que yo creo que también hay que ir buscando, percibiendo, estudiando, porque me parece que estamos viviendo un momento, pues no solamente aquí en México, ¿no? Sino en general, de mucha tensión, de muchas cosas que están surgiendo en la vida política de los países, ¿no? Sí. Pues con eso cerraría yo mi opinión, Olga y Javier. Muchísimas gracias, Jesús. Muy amable. Muchísimas gracias. Y yo siguiendo lo que tú comentaste de no perder la mirada en las cosas que son de mucho interés para nuestra sociedad, para nuestro país, diría que no habría que perder la mirada de todo lo que se ha provocado a partir de que, por ejemplo, en el caso concreto de Ayotzinapa, de los estudiantes, los 43 estudiantes desaparecidos, y según la investigación y el informe dado a conocer por Alejandro Encinas, pues no hay evidencias de que hayan conservado la vida. Por el contrario, hay evidencias de que hayan sido ejecutados de manera por demás atroz, con una crueldad inaudita. Bueno, esto tiene nombres y rostros de los presuntos responsables, y que hay una responsabilidad dentro, en el seno de este ejército. De este ejército, cuando se dice fue el Estado, sí, fue el Estado de gobiernos anteriores, ¿eh? Hasta Peña Nieto, que incurrió en este tipo de crímenes de lesa humanidad. Y cuando el Estado, representado ahora desde el Poder Ejecutivo, por un gobierno diferente como el de López Obrador, pretende entrar a hacer algo de justicia y señalar nombres de militares, algunos meterlos ya a prisión, la reacción es tremenda. La reacción es tremenda, empiezan filtraciones de este tipo. En este contexto aparece Guacamaya en el caso de México, y creo que no podemos perder de vista que ahorita se está librando, no sé desde cuándo, de manera soterrada, pero ahora más abiertamente, una batalla muy fuerte al interior de las Fuerzas Armadas o se continúa en los pactos de silencio y de impunidad, ¿verdad? O se hace algo por cambiar esto y se castiga a responsables de crímenes atroces como el de Ayotzinapa. Y a partir de que Alejandro Encinas da el paso, ¿verdad? Obviamente con el visto bueno, la instrucción del presidente de la República de dar a conocer el informe de la Comisión de la Verdad, se desata una serie de fuerzas oscuras y de situaciones al interior del país como no las habíamos vivido ni siquiera en los momentos
de mayor ataque al gobierno obradorista, hasta que se toca una parte como quien va a hacer una biopsia al cuerpo del ejército, una biopsia para ver si el tumor es maligno y de qué tamaño es y hasta dónde llega este cáncer. Cuando se hace esa biopsia, que significa la detención de los 4 militares que están ahorita en la prisión, es cuando se nos viene todo este extraño andamiaje de revelaciones, de documentos, de filtraciones relacionados con el ejército, y que no podemos ver al ejército como un grupo compacto y una unidad total, sino que ahí adentro hay fuerzas que también, como sucede en el país, están en confrontación. Creo que no puede, que eso son de las cosas que tenemos que estar muy alertas, mirándolas. Y por eso me llama también muchísimo la atención que una de las cosas que filtraron los guacamayos, y que por cierto no han salido ni los padres de familia a respaldar a los hackeadores, es que están siendo vigilados, dice. También son espiados los padres de los 43 de Ayotzinapa. Creo que si alguien nos ha dado un ejemplo de mesura, de inteligencia, de contención, de capacidad para no dejarse engañar y buscar el camino a la justicia, han sido los padres de las víctimas. En este caso, los padres de los jóvenes de Ayotzinapa. Otra puede ser la opinión de sus abogados, otra, pero ellos en sí han buscado siempre, porque es una causa por demás humana, genuina, auténtica y de corazón, de fondo, el buscar dónde están sus hijos. Y han sido muy inteligentes en no dejarse ir por estos vendavales, ¿no? Y con eso, Olga, estás abriendo otras 2 vertientes de sospechosismo sobre este tema de Guacamaya. Porque no podemos olvidar que en este momento en realidad hay 2 ejércitos mexicanos. ¿Sí? Uno que está trabajando casi al 100% con Andrés Manuel López Obrador, salvo el caso aquel de ese triste discurso del general Gallardo, del secretario, el actual secretario, allá en el campo Marte, precisamente con los papás, enfrente de los papás de los muchachos de Ayotzinapa, Luis Crescencio Sandoval, que ahí están, y que se la están jugando porque al interior del mismo ejército está la ala derecha y la ala ultraderecha que, bueno, pues beneficiados. En el momento que se está manejando el tema de que las Fuerzas Armadas queden hasta 2028 en la calle, ¿y qué podemos decir? Otro actor que ahorita de inmediato también te prendes luces. La Fiscalía General de la República. A ver, la Fiscalía todavía tiene las estructuras casi intocadas de esa Procuraduría y ese aparato de espionaje, de autoritarismo, de estar encima de la población que es rebelde en este país, que montó Genaro García, García Luna, efectivamente. ¿Sí? Pues son temas que tenemos que seguir de cerca. Claro, y que no se nos olvide que este personaje pues tenía todo un aparato armado de seguridad, con capacidad de espionaje y de meterse y de hackear lo que se le pegue la gana. Qué bueno que lo recordaste. Ahí tenemos otro sospechosismo, ¿sí? Entonces, vean cómo este programa, a final de cuentas, pues trajo cuando menos 3 actores más que están calladitos. A lo mejor la Guacamaya es un pajarraco que ahorita está en la prisión, en una prisión de Estados Unidos, pero que dejó una estructura en Estados Unidos y en México, con aparatos y con instrumentos que adquirieron con el erario, programas para hackear, para hacer escuchas y todo, y que se los llevó a su empresa privada, ¿sí? Entonces, a lo mejor también por ahí puede venir. Qué bueno que lo recordaste. Bueno, Jesús, muchas gracias. Gracias a ustedes y gracias, Javier, por el trabajo que hiciste sobre mi artículo pasado. Al contrario, mi estimado Jesús,
una convocatoria, mándamelos por favor sábado o domingo, Ajá. para que yo los pueda editar y con mucho gusto te los subo temprano el lunes para que lo tengas ahí ya en tu página. Ok, hacemos eso. Ándale pues. Pero, mientras tanto, te Bonita agradezco. semana, Jesús, Gracias, y muchas gracias a gracias ti. por haber estado con nosotros un jueves más. Un placer. Un abrazo. Hasta Cuídense. luego, Jesús. Hasta pronto. Hasta pronto, amigos. Y bueno, pues nos quedamos también con la opinión de Jesús. Nos quedó pendiente, pues sobre el tema del fin de Va por México, hombre. Ya se acabó, Va por México. El 11 de octubre, Ese lo vamos a podemos ver. la próxima semana, El 11 de Jesús. octubre dan a conocer el nuevo payasito. Es parte de la rabia que trae la derecha. Sí. Vamos a tener tiempo de hablar de las declaraciones que Sí. hagan el día 11, porque ya prometieron que van a hacer revelaciones importantes. Sí. Ya Bueno, platicaremos pues, entonces la próxima semana. claro que sí. Hasta Hasta pronto, luego. Jesús. Un abrazo. Amigos, pásenla muy bien, buen provecho. Igual. Nos estamos viendo y escuchando el día de mañana, ¿eh? Hasta luego, buen fin de semana. No, todavía no, que nos falta casi media semana. Gracias, hasta luego. Es cierto, ya nada más mañana. Así es, mañana. Hasta luego.